En esta ocasión hablaremos sobre la teoría de la dependencia, aclarando 3 puntos específicos. ¿Qué es la teoría de la dependencia? ¿Cómo afecta a El Salvador? Y cómo esto repercute en el sistema de educación nacional de El Salvador. Comencemos con ¿qué es esta teoría? Debemos entender por dependencia económica una situación en la cual la economía de determinados países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, a la que está sometida. Las primeras. La relación de interdependencia entre dos o más países, y entre estos y el comercio mundial, toma la forma de dependencia cuando algunas naciones, las dominantes, pueden expandirse y ser autogeneradoras, en tanto que otras naciones, las dependientes, solo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión, la cual puede tener un efecto negativo o positivo sobre su desarrollo inmediato. Avanzar en esta dirección teórica significa trascender la teoría del desarrollo en busca de explicar las situaciones de los países subdesarrollados, como consecuencia de su lentitud o de su fracaso en la adoptación de patrones de eficiencia característicos de los países desarrollados, y que si bien admite la existencia de una dependencia externa, es incapaz de advertir el subdesarrollo como consecuencia y parte del proceso de expansión mundial del capitalismo, parte necesaria e integral ligada a este proceso. Cuando se analiza el proceso de constitución de una economía mundial, que integra las llamadas economías nacionales en un mercado mundial de mercancías, capital y fuerza de trabajo, se ve que las relaciones producidas por este mercado son desiguales y combinadas. Son desiguales porque el desarrollo de algunas partes del sistema se produce a expensas de otras partes. Son combinadas porque a partir de esas relaciones desventajosas los países dependientes deben generar grandes excedentes, no por medio de creación de nivel tecnológico más alto, sino más bien por explotación al máximo de su fuerza de trabajo. ¿Cómo afecta a El Salvador la teoría de la dependencia? A pesar que en 1821 El Salvador se declaró un estado independiente, ¿en verdad somos un país independiente? Si tomamos en cuenta que ya no contamos con una moneda propia, que más de 2 millones de salvadoreños viven en el extranjero y la gran mayoría manda remesas a sus familiares que aún viven acá en el país, que importamos más del doble de lo que exportamos, que no somos productores sino unos grandes consumidores, que no contamos con petróleo y nos vemos a merced de lo que López decida, que no contamos con grandes recursos naturales, que el dinero que diariamente se invierte en la mayoría de obras que se hacen día a día en el país no son gracias al dinero que producimos, sino a una gran deuda que vamos aumentando a cada instante con otras naciones o con instituciones internacionales. Por estas y muchas razones hay que reflexionar, ¿en verdad seremos un país dependiente? El Salvador es un país dependiente desde el punto de vista económico. Esto nos lleva a tener grandes problemas y desventajas cuando existe una crisis económica mundial que afecta a gran parte de Europa y Estados Unidos, más por no contar con una política anticrisis, la cual ayuda a resolver esta dificultad. Al no poder salir nosotros mismos de la crisis, nos vemos obligados a pedir ayuda económica en forma de préstamos a instituciones internacionales como el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, el FMI, Fondo Monetario Internacional, por mencionar alguno, lo cual nos lleva a caer en un proceso de endeudamiento muy grande, y debido a esto hemos perdido la capacidad de definir nuestro propio presupuesto. Lo define el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, poniendo una serie de condiciones al concedernos los préstamos. El gobierno simplemente está amarrado a las exigencias de estas instituciones internacionales. El Salvador ha aumentado su deuda externa en los últimos 10 años de 3,3 mil millones de dólares a 11,45 mil millones de dólares para finales del 2011. Paga cerca de 2.069 millones de dólares cada año, de los que casi 700 millones de dólares son solo para pagar intereses, y seguimos endeudándonos más y más para pagar préstamos. Esta deuda es ya insalvable, no la puede pagar el país, más cuando no existe un motor que dinamice nuestra economía, la cual la haga crecer, y si a esto le sumamos el déficit fiscal promovido por las grandes empresas, no pagan los impuestos que deberían, debido a la política neoliberal que se ha venido implementando, donde se protege a las grandes empresas, en el cual todos los platos rotos los paga el pueblo, con el aumento del IVA, el aumento de las tasas de energía y de agua, quitando subsidios. Por cada dólar que el gobierno recoge en concepto de impuestos, 63 centavos son para pagar deuda. Si seguimos así, este país no tiene salida y solo continuaremos agravando un problema que ya de por sí es insostenible. A continuación, veamos algunos videos que hablan sobre este problema.
Y el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Estados Unidos cumple 5 años de su entrada en vigor. Estancamiento del sector productivo, competencia desleal por parte de las empresas transnacionales, déficit comercial y desempleo son algunos de los indicadores visibles de las desventajas comerciales para el país centroamericano atribuidos a este acuerdo, según opinan analistas. Trabajan por largas jornadas. Los empleados de esta microempresa de textiles cubren horas laboriosas al día confeccionando telas para alcanzar niveles mínimos de producción y mantener su empleo. El nivel de economía del país como que no quiere caminar. Y nosotros pues que somos mediana empresa tenemos pues problemas para mantener tanto empleado. Pequeñas y medianas empresas como esta de hilos y bordados son afectadas ante la desigual competencia y la falta de tecnología frente a las empresas transnacionales estadounidenses. El TLC fue firmado por el gobierno del presidente Antonio Saca en el año 2005 bajo el argumento de que Estados Unidos garantizaría la compra de los principales productos de exportación de El Salvador, un país de 5.8 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto que crece al 1% anual. La esencia de los mismos es proteger los intereses del capital transnacional norteamericano y además permitirles que coopten los mercados de nuestros países y así pasar a controlar los recursos naturales de estos países como también controlar sus mercados y las instituciones. En las instalaciones del Ministerio de Economía se evalúan los efectos del tratado comercial. Las inversiones de Estados Unidos representan el 34% del total. Esto hace de El Salvador una economía dependiente, por lo tanto, sufre también sus crisis. Los países centroamericanos no negociaron en la mejor situación el tratado, hubo demasiada precipitación, se pudo haber logrado un mejor tratado, cosa que aceptan aún las autoridades norteamericanas. El Tratado de Libre Comercio ha profundizado las asimetrías entre Estados Unidos y El Salvador. Este último depende de importaciones masivas, cuenta con altas tasas de desempleo y carece de inversiones productivas, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Ricardo Martínez, Telesur, San Salvador, El Salvador.